Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Curiel y me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más para comenzar una nueva serie en la cual vamos a estar hablando acerca de la paz de Dios. Durante semanas pasadas he estado pensando mucho acerca de esta idea de la paz. Yo creo que todos nosotros necesitamos poder vivir en paz y como sociedad creo que también estamos atravesando una de las peores temporadas de nuestras vidas. La paz es algo que añoramos mucho más que cualquier otra cosa en estos momentos. Pero para ser honesto, cuando comencé a estudiar acerca de este tema, yo mismo no entendía lo que la paz de Dios significaba. Mi enseñanza del día de hoy se basa principalmente en mi versículo favorito de toda la Biblia, que es Juan 16:33, que dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Estas son palabras de Jesús. 2 días antes de grabar, yo ya estaba escribiendo mi enseñanza acerca de la paz de Dios, en la cual básicamente yo hablaba acerca de cómo necesitamos estar tranquilos y tener calma aún en medio de las tribulaciones para poder tener paz mental y espiritual. Entonces el domingo pasado vi una conversación entre mi pastor Stephen Furtick y otro pastor que se llama John Gray, en la que ellos hablaban acerca de un incidente que pasó en Minnesota, en el que se filmó a un policía que asesinó de una forma muy cruel y humillante a un hombre afroamericano en plena calle. Y horas después de haber escuchado esta conversación, una palabra de mi pastor todavía seguía pegada en mi mente, y algo dentro de mí no me dejaba seguir escribiendo mi enseñanza acerca de la paz de Dios. Y esa palabra es indiferencia. De repente, mi versículo favorito, ese mismo versículo que me ha sostenido tal vez durante las etapas más difíciles de mi vida, tomó un significado completamente distinto. Borré entonces todo lo que allá había escrito, y Dios me dio una enseñanza que definitivamente no era lo que yo hubiera querido enseñar, o ni siquiera lo que yo hubiera querido escuchar, pero que partió mi corazón en dos, y que espero que a ustedes también pueda ayudarles. Regresando a mi versículo favorito, dice Jesús: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ok. Según lo que yo entiendo de la Biblia, si yo tomo este versículo por sí solo y pienso en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz y todo eso, entonces este versículo me está diciendo que yo debo mantenerme animado, sabiendo que Jesús ha vencido al mundo a través de su sacrificio, yo creo. Así que no voy a hacer caso de todas las pruebas y tristezas que hay en el mundo, y voy a mantenerme animado y positivo en Cristo, pase lo que pase, y entonces así voy a tener paz. Esto suena bastante positivo y espiritual, ¿cierto? De hecho, esta es básicamente la misma idea que encontré en muchos artículos y comentarios bíblicos que hablan acerca de este versículo. Pero el peligro que Dios me mostró en esta idea es que cuando pensamos de esta forma, nos estamos volviendo fundamentalmente indiferentes a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, unos policías en México detienen a un autobús escolar donde iban 43 estudiantes, los secuestran y los entregan a un grupo de crimen organizado para ser asesinados sin ninguna razón. Yo no quiero perder mi paz, así que entonces no voy a hacer caso de estas noticias y de todo esto que está pasando, y voy a mantenerme animado sabiendo que Jesús ya venció al mundo y a la corrupción. En Atlanta, 2 hombres blancos persiguen a un hombre de color y lo matan, un hombre llamado
Ahmaud Arbery, solamente lo matan por su color de piel. Así que yo no quiero perder mi paz. Yo no quiero perder esa paz que Dios me dio, ¿verdad? Así que voy a mantenerme animado, no voy a hacer caso de estas noticias. Voy a estar animado sabiendo que Jesús ya venció al mundo y al racismo. En Minnesota, un policía mata asfixiando a un hombre llamado George Floyd cuando ya lo tenía esposado en la banqueta, tirado en la banqueta, mientras que este hombre le estaba diciendo claramente que no podía respirar. Yo no quiero perder. Yo no quiero perder mi paz. Así que no voy a hacer caso sabiendo que Jesús venció al mundo. Ok. Es demasiado fácil cerrar nuestros ojos a todo lo que está sucediendo allá afuera mientras no sea a mí o a mi familia a los que les esté pasando. ¿Será de verdad que Dios nos está enseñando a ser indiferentes de esa forma tan cruel? Cualquier pastor con 2 dedos de frente me puede decir que no, eso no es lo que Jesús está enseñando. Pero sin embargo, eso es exactamente lo que nosotros le enseñamos a las personas. Que Jesús nos dice que cerremos nuestros ojos e ignoremos todas las aflicciones que están sucediendo en el mundo para poder tener paz. Cuando eso no tiene ninguna consistencia con todo lo que Jesús acababa de decir hasta antes de ese versículo. Y él mismo dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y es que este versículo era la conclusión de toda una enseñanza que Jesús acababa de darles a sus discípulos justo antes de ser capturado y asesinado por mano de sus enemigos. Obviamente necesitamos entender entonces primero todo lo anterior que Jesús les había dicho a sus discípulos. Jesús les dijo que antes de irse, Él quería darles un regalo, que era paz para sus mentes y sus corazones, una paz que el mundo no puede dar. Pero literalmente antes del regalo viene un nuevo mandamiento, que es amarnos unos a otros de la misma forma que Él nos ha amado. Y amarnos unos a otros, en el sentido en el que Jesús nos lo está enseñando, implica mucho más que solamente tener buenos sentimientos por los demás. Implica servirnos unos a otros, así como Jesús, siendo mucho mayor que todos sus seguidores, estuvo dispuesto a lavar los pies de cada uno de ellos. Jesús nos enseña más adelante que no hay amor más grande que poner nuestra vida por la de nuestros amigos, así como Él habría de poner su propia vida por la de todas las personas que decidieran creer en Él, a las cuales Él ahora consideraría también como sus amigos. Ahora, si tomamos lo que Jesús está diciendo aquí de forma hiperliteral, entonces pensaríamos que en realidad no es tan difícil lo que Jesús nos está pidiendo aquí, ¿no? Porque honestamente, ¿qué probabilidad hay de que yo esté presente en el momento de que alguno de mis amigos lo amenacen con una pistola para entonces yo tomar la oportunidad de pararme en medio y poner mi vida por la de él? La verdad es que no hay muchas probabilidades de que algo así pase. Y aún si algo así pasara, yo solamente podría poner mi vida por la de uno de mis amigos y no por la de todos. Así que Jesús no está hablando de que nosotros muramos también de forma literal unos por otros, sino que tengamos una actitud y una mentalidad de amor unos por otros, en la cual estemos dispuestos a poner nuestras propias vidas a un lado de forma servicial por el bien de las personas que nos rodean.
En resumen, podemos decir que Jesús nos regala paz para nuestras mentes y corazones cuando tenemos un nivel de amor y empatía por los demás tan grande que no le dejemos la más mínima oportunidad a la indiferencia. Pero esta paz es algo que el mundo no puede dar, porque el mundo en el que vivimos no nos ayuda mucho, que digamos, a mantener una mentalidad de compasión y empatía por las demás personas. El mundo en el que vivimos nos enseña a ser egoístas y a poner nuestras vidas primero y por encima de las vidas de todos los demás. Una y otra vez veo con mucha tristeza cómo exigimos castigo y juicio hacia los demás, al mismo tiempo que demandamos misericordia y amor hacia nosotros mismos. Exigimos que se cumplan nuestros derechos, mientras ignoramos los derechos de las demás personas. Justificamos nuestras propias faltas y condenamos las faltas de otros. Incluso manipulamos las mismas escrituras y creamos religiones que favorecen nuestra propia conveniencia, al mismo tiempo que asfixian la fe de nuestros hermanos. Este es el sistema que controla nuestras sociedades. Un sistema invisible que promueve y mantiene las divisiones entre ricos y pobres, blancos y negros, estudiados e iletrados, hombres y mujeres, nativos, inmigrantes, pastores, prostitutas, y nos enseña que los primeros valen más que los segundos. No importa de dónde seas, no importa la edad que tengas, no importa la religión que digas profesar, este es el mundo en el que vivimos, y es real. Pero Jesús dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso es que el mundo los odia. El mundo odió a Jesús al punto de que estaban a punto de asesinarlo, y de hecho lo asesinaron, porque el amor que Jesús nos enseña rompe todas las divisiones de este sistema invisible y renivela el terreno para todas las personas. Jesús le da exactamente el mismo valor al rico y al pobre, al blanco y al negro, al que tiene estudios y al que no los tiene, al hombre y a la mujer, al nativo y al inmigrante, al pastor y a la prostituta. Todos tienen acceso a la misma gracia a través de él. Pero la dificultad de este amor es que solo es conveniente para mí si yo tuve la suerte de nacer en alguno de los grupos de menos valor para el sistema. Este amor es conveniente para mí si yo tuve la suerte de nacer en una raza que el mundo discrimina, porque entonces me ofrece la misma justicia que tienen las razas más valoradas por el mundo. Pero este mismo amor deja de ser conveniente para mí si yo tuve la suerte de nacer en una familia adinerada o pude tener estudios que me ayudaran a ganar suficiente dinero, porque entonces este amor me empuja a ayudar a aquellos que no tuvieron la misma suerte que yo, sean de la raza que sean. Este amor es conveniente para mí si soy un inmigrante en el país en el que vivo, porque entonces me ofrece los mismos derechos que tienen los nativos de este país. Pero deja de ser conveniente para mí si soy un pastor, una figura religiosa, porque entonces este mismo amor me empuja a abrir las puertas de mi iglesia y de mi corazón a personas que no tuvieron la suerte de crecer bajo los mismos valores morales que yo, sean inmigrantes o nativos o sean de donde sean. Somos capaces de salir de este mundo solamente cuando decidimos creer en el amor de Jesús, incluso en aquellas áreas donde deja de ser conveniente para nosotros. Y Jesús es consciente que mantener este tipo de amor por nuestras propias fuerzas es prácticamente imposible. Por eso es que Él dijo que cuando Él partiera, mandaría su espíritu a vivir dentro de todos los que decidieran creer en Él y obedecerlo, para que ese mismo espíritu nos recuerde quiénes somos, de quién somos, de dónde salimos y cómo se supone que debemos amarnos unos a otros. Así es como Jesús entonces llega a la conclusión de su enseñanza y les dice: todo lo que acaban de escuchar, todo lo que les acabo de enseñar, es el medio a través del cual ustedes van a tener paz en sus mentes y corazones. El mundo va a seguir siendo injusto, el mundo va a seguir siendo cruel, el mundo va a seguir tratando de convencerlos de que unos valen más que otros.
El mundo va a seguir luchando en contra de ustedes y en contra de todo lo que yo les he enseñado. Pero no se desanimen, no pierdan la esperanza. Sigan luchando unos por otros, sigan ayudándose unos a otros. Ya basta de estarse mirando con desprecio. Ya basta de estar ignorando el sufrimiento de los demás. Ya basta de estarnos juzgando unos a otros. Es tiempo de que comiencen a verse entre ustedes con el mismo amor que yo los veo. Yo les he demostrado que el mundo no puede ni va a darles la paz que yo puedo darles. Yo les he demostrado que seguir al mundo solamente trae más injusticia y más dolor, más angustia y más tristeza. Yo he vencido al mundo.